En el vídeo anterior dejamos conectado el cuerpo con el rig que ya teníamos creado. Entonces teníamos la vinculación hecha. Hoy vamos a pulir un poquito más esa conexión y además vamos a añadir otros elementos porque este modelo tendrá una serie de, de extras o ropa incluso, y nosotros ahora mismo lo único que tenemos conectado es lo que es la base del cuerpo. Así que aunque nosotros rotemos aquí, pues todo se va a quedar un poco atrás. Así que vamos primero a pulir lo que sería el cuerpo base. Así que vamos a desactivar todos los extras y la ropa también. Y vamos a dejar lo que es la chaqueta, porque vamos a hacer la transferencia de pesado de vértices desde el cuerpo hasta la chaqueta. Así que nos vamos a quedar con el cuerpo y con la chaqueta. Voy a poner esto de momento en blanco para que me ayude a ir trabajando. Y voy a activar la geometría. Vamos a empezar desconectando el cuerpo para que el rig ya no tenga influencia sobre la geometría. Y vamos a dejar la geometría limpia y empezar desde cero. Esta geometría de momento, como hemos hecho un pesado de vértices inicial, tendrá vertex groups, que eran las conexiones entre los huesos y los vértices. Así que vamos a borrarlo y dejarlo limpio. También tendremos modificadores que son subdivisión. Lo tenemos en muchos elementos. También la chaqueta tiene una subdivisión. Y para empezar a trabajar vamos a desactivarlo y ya lo activaremos después una vez que tengamos el peso de vértices. También lo vamos a dejar desactivado para la chaqueta y luego iremos con ella. Vamos a hacer la primera conexión, que sería cogiendo el cuerpo, cogiendo el rig y como un emparentamiento normal, control P, with automatic weights. Y vamos a partir de los pesos automáticos que nos ha creado Blender, que ya vimos el otro día que estaban bastante bien, tenían mucho hecho y estaban muy bien pesados. Tenemos una serie de defectos que no se pueden llegar de momento hasta ahí, ya que cada personaje tiene unas proporciones. Entonces, a menos que tengamos en cuenta ciertas cosas, como puede ser, por ejemplo, cuando yo levanto el pie, no se deforma mucho la pelvis, eso está bien, porque nos hemos ayudado de unos huesos auxiliares, como eran estos. El hecho de tener estos huesos nos va a ayudar a que la pelvis se deforme bien. Podemos hacer esto por todo el cuerpo, utilizando huesos de apoyo para mantener los volúmenes generales. Pero en principio aquí creo que son las partes como más importantes. También podríamos utilizarlo en el talón. Poner aquí un hueso que luego vaya emparentado al bol, que nos ayuda a mantener la forma del talón, que eso es donde vamos a encontrar algunos de los problemas. Por ejemplo, si rotamos el pie, veis que el talón está perdiendo mucho volumen. Ese es uno de los problemas que tenemos. Otro de los problemas es la torsión, que vemos ahí cómo se rompe un poco la continuidad de la geometría. También lo vemos cuando doblamos, que esto queda muy exagerado. Necesitamos que esto sea más suave, que haya una curva suave, y esa misma curva va a funcionar con esta rotación. Esto también lo vamos a encontrar en la parte del muslo. Tenemos la rotura aquí y aquí. De hecho, mientras más lo rotemos, más vamos a notar que aquí falta un poquito de suavidad. Igualmente con el bend vamos a notar la misma rotura. El brazo pasa exactamente igual. Tenemos una deformación de doblado muy brusca, y también va a pasar lo mismo con la torsión, tanto aquí como en el hombro. ¿Vale? En esta zona también vamos a tener mucha brusquedad a la hora de rotar. Vamos a utilizar un momento el FK para levantar. Otro de los defectos que vamos a notar es que el brazo tira mucho hacia arriba de la caja torácica. Quizás en este caso no se note tanto, pero sí estamos viendo como es como si esto fuera un poco de goma. Necesitamos que esto sea más rígido porque quiero que es hueso. Entonces vamos a corregir esa parte y también la parte de arriba, que ya vemos que ahí se pega como una especie de pellizco. Vamos a intentar suavizar toda esta zona. Y por último vamos a ver
cómo podemos arreglar la deformación de la cabeza, que ahora mismo pues no es coherente. La mandíbula se está quedando atrás porque el cuello está influenciando mucho sobre esta zona. Lo vamos a arreglar. Vamos a empezar de abajo arriba. Así que vamos a utilizar el pie. Lo vamos a dejar aquí. Y cuando nosotros queramos modificar cada uno de los pesos, pues vamos a pasar al modo Object, vamos a seleccionar la geometría y cambiamos a Weight Paint. En Weight Paint lo que vamos a ver son las zonas de colores a las que corresponde cada peso y vamos a buscar en el Vertex Group el hueso que nosotros queremos modificar. Ahora mismo lo que nos interesa, estamos en el L, necesitamos el ball L y el último de la pierna. Así que vamos a buscar, aquí tenemos los legs, estos serían los twists, que ahora son los def porque son los que pesan, y el ball. Estos dos huesos son los que nosotros estamos utilizando. ¿Vale? Voy a desactivar un momento los controladores para que no me molesten. Vale, aquí tenemos que aprender a repartir tanto la influencia de uno como la de otro hasta que el peso del pie esté bien. Nuestra intención es que los huesos, cuando yo rote, no tenga ese problema. Como no quiero estar pasando todo el rato desde los huesos hasta la geometría, porque es un poco tedioso, pues lo que vamos a hacer es animar el controlador. Voy a poner un fotograma clave. Voy a ponerlo esto en Euler y vamos a controlar con el eje X. Creamos un fotograma clave así en el 0 o en el 1. Single keyframe, en el 30 por ejemplo, pues podemos poner un fotograma así. Single keyframe. Y ahora tenemos esta animación y de momento pues ya no necesitaríamos los controladores para ir comprobando si el pesado que estamos haciendo está funcionando. Así que vamos a empezar a pesar. Nos ponemos en una de las poses y lo que a nosotros nos interesa es que toda esta zona sea rígida con la planta del pie. Y ahora mismo vemos como que se deforma y pierde volumen. Bueno, pues vamos a añadir más influencia del hueso del bol a esta zona, que va perdiendo poco a poco influencia, y vamos a restársela a este. Lo podemos hacer con varias herramientas. Tenemos la herramienta de dibujar, que si yo pinto, veis que se pone esto con mayor influencia, el rojo implica que tiene más influencia, ¿vale? Ya vamos viendo que esa parte está más rígida. Esa sería una de las formas. Y otra sería, con la herramienta Smear, arrastrar la influencia. Esto es como que empuja las influencias. Tengo muy poca fuerza, le voy a dar ahí. Como que empuja para arriba las influencias. Entonces como arrastrando, ¿no? Las dos formas valen. Lo importante es que al final tengamos una deformación suave aquí y esta parte esté rígida. Las herramientas de pesado de vértices, que las vamos a encontrar siempre en el modo Weight Paint, tenemos que seleccionar el hueso, el Vertex Group del hueso que corresponda en cada momento. Si vamos a estar en una articulación con dos huesos, pues tendremos que ir cambiando de uno a otro. Es buena idea ver cómo está reaccionando el otro hueso. Para que los huesos reaccionen unos a otros, es importante que en el option de las herramientas de pesado tengamos activado el Auto Normalize. Y también os va a servir utilizar el X, la simetría en X a la hora de pesar vértices, para que todo lo que yo haga aquí se refleje en el otro pie. Así que con la simetría puesta, el Auto Normalize y la herramienta de pintar al máximo, vamos a empezar a añadir toda la influencia a esta zona. Y bueno, más o menos esto nos valdría. Con lo que hemos hecho, lo que notamos es que es una influencia muy dura. Entonces, en esta pose, por ejemplo, pues veis que tenemos aquí como una especie de corte. Y en realidad lo que nos interesa es que esto sea suave. Para suavizar esto, tenemos la herramienta de Blur. Es como difuminar, ¿no? Así que podemos hacer que esto sea un poquito más suave. Si no sabéis hasta cuánto, pues vais probando, vais moviendo el pie y vais viendo si eso ya estaría bien o no. Es verdad que nunca vamos a conseguir
una deformación perfecta, porque el pesado de vértices tiene ese límite. Entonces hasta aquí estaría bien. Luego ya podríamos hacer con las herramientas, con otra herramienta que son los shape keys, podríamos deformar esto para conseguir una deformación del pie así. Pero hasta ese punto no podemos llegar con pesado de vértices. Así que esto estaría bastante decente. Vale, vamos a activar de nuevo los controladores. Quitamos los fotogramas clave. Y bueno, ya vemos cómo se movería el pie. Este pues estaría igualmente pesado. Vale. ¿Qué más cosas podríamos hacer con este pie? Pues bueno, hay otro controlador que también tendríamos que arreglar. Porque si veis, cuando hacemos este movimiento, la verdad es que no está muy bien terminado esto. Así que podríamos seguir trabajando en el pie. Y vamos a poner esto en el suelo, nos ponemos de perfil y vamos a seguir trabajando en el pesado de vértices. Ahora, en lugar de utilizar el Vertex Group Ball, pues vamos a utilizar el Toes, que aquí está marcando toda la zona de influencia. Veis que casi toda la influencia la tiene este dedo, porque es que el hueso está ahí. Pero en realidad todos los dedos deberían moverse igual. Así que nos interesaría como una especie de degradado de aquí a allí. Y para eso precisamente vamos a utilizar la herramienta de degradado. Esta herramienta lo que hace es que cuando tú pinchas y tiras, pues te crea un degradado perfecto entre un punto y otro. Nos interesa que el degradado vaya desde aquí hasta aquí y que su centro esté pues donde está el pivot del hueso, que en este caso estaría aquí, lo tenemos marcado por este controlador. Así que ahí estaría más o menos a la mitad. Vamos a comprobarlo. Y vemos que tenemos una deformación pues bastante mejor de lo que lo teníamos antes. Pero claro, una cosa que no nos hemos dado cuenta es que cuando yo roto aquí, también se está rotando el otro pie. Y eso es porque cuando nosotros hemos hecho el degradado, ese degradado es absoluto, entonces llega a todas las partes del cuerpo. Al principio nosotros lo teníamos así, pero en cuanto yo hago un degradado, si no tengo cuidado, está afectando a todo el cuerpo. Y fijaos lo que puede pasar. Que cuando yo vuelva al pesado, a los controladores, y rote este controlador, pues voy a tener que toda esa parte que se ha puesto en rojo, ahora depende de ese controlador. Para evitar esto, si quisiéramos utilizar la herramienta degradado, que ya estamos viendo que es muy potente y pues se lleva por delante todo lo que pille, lo que podemos hacer es aislar la zona en la que vamos a trabajar. Y eso lo podemos hacer desde Edit Mode, seleccionando cuál sería toda la zona en la que nosotros vamos a trabajar. Así que vamos a quedarnos en este punto, por ejemplo. Podríamos incluso quitar todo esto. Un poquito más. Ahí. Y quedarnos con esta parte. Queremos que lo que vayamos a hacer de degradado no se salga de esta zona. Entonces en Edit Mode hemos seleccionado los vértices y cuando volvamos a White Paint le vamos a decir cuál es la parte en la que queremos trabajar. Y se lo decimos con Paint Mask. Reconoce la parte que nosotros hemos pesado, que hemos seleccionado en Edit y nos bloquea el resto del cuerpo. Y así no vamos a tener problemas si utilizamos una herramienta fuerte como es el degradado. Vale, ahora podemos empezar a utilizar el degradado y lo vamos a hacer desde los dos huesos, desde aquí y desde aquí. Uno en una dirección, que sería de aquí a allí, y otro en la dirección contraria, de aquí a allí. Y ese degradado pues estaría bastante exacto y no habría interferencias con el resto del cuerpo. Es recomendable, por la zona en la que estamos, suavizar todo este degradado porque es una zona muy pequeña y eso va a hacer que no se deforme tan bien como nosotros quisiéramos. Así que vamos a suavizar un poco para que pille más cara y vamos a ver cómo está funcionando esto. Estaría
un poco más suave. Si viéramos que por aquí se rompe mucho, pues volveríamos también a suavizar. Por aquí suavizaríamos toda esta zona. Este controlador. Ahí está. Vale. Esto ya es bastante más suave. Bueno, hemos arreglado lo que sería el pie. El otro pie, por supuesto, se ha arreglado solo, porque estamos utilizando el reflejo. Bueno, ahí tiene algo raro. Y esto puede ser porque se haya ido el peso de esa punta del dedo a otro lado. Vamos a ver si lo tiene este. No, este no lo tiene. Pues vamos a revisar a ver qué es lo que ha pasado. Porque en Weight Paint teníamos la simetría, sin embargo, vamos a mirar en el toes del otro dedo. Vale, y esto no ha terminado de funcionar. Y fijaos que es porque el bol sigue cogiendo parte de esto. Así que podríamos darle por aquí un toque. Bueno, puede ser también porque el gradient, no sé si tiene el auto normalize. Esto ha sido un pequeño problema a la hora de utilizar las máscaras y el gradient. Parece que no lo ha pillado exactamente. Así que podemos coger esta selección y marcar desde este lado with paint, toes, y podemos con el degradado, utilizando la máscara, y podemos quitar la simetría para que no afecte al otro pie. O bueno, directamente yo creo que lo más sencillo es pintar esta parte de rojo, que también valdría. Quitamos esta parte de rojo y ya solucionaríamos ese problema. Es posible que se quede entre los dedos un poco amarillo. Para eso podemos entrar dentro del pie y asegurarnos que ahí dentro no queda nada. Vale. Si no, pues eso. Volvemos a aquí, rotamos y vemos que eso ya se ha corregido. Puede ser que no sea no funcione del todo bien el degradado con la simetría, con la máscara, y tengamos que hacer algunas correcciones de ese tipo. Bueno, vamos a subir un poco para arriba y vamos a arreglar la torsión, tanto el twist como el bend. Como son los mismos huesos los que actúan, pues se van a arreglar las dos cosas al mismo tiempo. Lo que tenemos que tener en cuenta es hasta dónde puede llegar esta zona de influencia. Lo vamos a arreglar de la siguiente forma. Desde Weight Paint, esta vez vamos a utilizar una máscara de aquí a aquí. Esta es la parte que nos interesa. Y serían estos dos huesos, que deberían tener un degradado bastante más suave. O sea, este hueso debería llegar hasta más arriba y el otro hueso debería llegar hasta más abajo. Así que, con la herramienta de Blur, vamos a darle aquí mucho más suavizado a esto. Y cuando le hayamos dado a esto bastante, pues nos cambiamos al otro hueso y le vamos dando también, para que la influencia suba hacia arriba. Es importante que no toquemos la rodilla, porque la rodilla sí necesitamos una influencia dura. Cuando hayamos suavizado todo lo posible, pues intentamos mover los controladores a ver qué tal. Podemos utilizar este y ves que esto ahora tiene una curva un poquito más agradable. Bueno, este estoy viendo que no se está simetrizando y en realidad deberíamos estar teniendo el mismo resultado aquí que aquí. Entonces antes puede que ese hubiera sido el problema. Ya que lo tenemos así, vamos a comparar la torsión. Veis que esta pierna, que ya está trabajada, tiene una torsión suave y aquí tenemos una rotura. Entonces, en Weight Paint, vale, en Weight Paint realmente no tenemos la simetría activada. Así que
No sé si suavizando aquí un poco voy a conseguir que se me haga la simetría en el otro lado. Vamos a probarlo. Vale, parece que como había quitado la simetría, ahora al poner el lado me está haciendo una cosa ahí un poco rara. Pero bueno, en este punto pues es importante que no quitemos la simetría cuando estamos trabajando sin nuestro modelo asimétrico, porque ahora vamos a tener eso, un modelo que no tiene las simetrías bien puestas. Para arreglar esto, pues quitamos la simetría, suavizamos, nos va a quedar perfectamente simétrico, pero bueno, vamos a solucionar un poco los problemas con los que estábamos trabajando. Y no podemos olvidarnos luego de volver a activarlo. Vale. Ahora reactivamos y vamos a ver si hemos solucionado. Vale. Ahora sí, esto está funcionando bastante bien. Y la rotación, pues tenemos una rotación suave. Lo mismo tendríamos que hacer en la parte de arriba, aunque aquí parece que está bastante bien repartido. Pero bueno, nunca está de más suavizar un poco, que sería el leg este. Suavizamos aquí un poquito. Y en el de abajo suavizamos también. Vale, esta parte está también bastante suave. Bueno, dejamos las piernas de momento y vamos al brazo, que habíamos dicho que teníamos que arreglar la parte de la caja torácica. Así que vamos a levantar el brazo así y vamos a arreglar toda esta influencia para que en lugar de que tire tan para arriba, esto se quede más rígido. Eso lo vamos a hacer buscando la influencia de este brazo, que sería el ARM L, el 1. ¿Vale? Está llegando aquí muy arriba. Podemos borrar aquí y luego suavizar, siempre es importante suavizar, o con Smear empujar para arriba la influencia y quitar toda la influencia de aquí, bueno, no toda, pero gran parte, y ahora suavizar lo que tenemos, lo que nos ha quedado, para que no quede tan duro, pues lo suavizamos un poco por aquí, por esta zona. Vale. Por aquí arriba, que tenemos también este pellizco que hace una forma rara, pues podemos con Smear subir un poco para que tenga más influencia y suavizar. De hecho podemos alejarnos un poco más para que el suavizado sea más efectivo, porque el pincel es más grande. Vale. El volumen del hombro, cuando se levanta el brazo, lo haríamos con Shape Keys, porque es muy complicado hacerlo con pesado de vértices, ya que es una articulación donde hay varios huesos. Pero podríamos dejarlo así, y ya que estamos en el brazo, pues podríamos suavizar también el twist del brazo, para que también tenga una forma suave. Suavizamos aquí también. Nos vamos al antebrazo y hacemos lo mismo. Suavizamos. Suavizamos. Esto es lo mismo que hemos hecho en la pierna. Y este igual. Suavizamos. Y ahora comprobamos. Si yo roto aquí, pues vemos que la torsión pues es mucho mejor de la que teníamos al principio. Y aquí pues igual, también hemos suavizado. Y al rotar, vemos que deforma mucho menos la sila. Y el codo vamos a doblarlo para ver que aquí no ha habido mucho problema. Es verdad que esto ahora
si os fijáis el codo pues está teniendo una deformación rara. Podemos hacer una cosa, podemos igualmente animar el codo, ponerlo así, y la Z, que es el que rota, le ponemos un fotograma, nos vamos al 30 y le ponemos otro fotograma. Y ahora vamos a pesar el codo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues que este quizá tiene demasiada influencia del de arriba, ¿vale? Esa parte azul es la que está haciendo que esto se deforme mucho. Entonces no nos interesa que ese hueso llegue hasta tan abajo. Así que podemos, con el smear, subirlo para arriba y veis que se va arreglando. Subir esto para arriba y subir esto para arriba. Entonces vamos a perder menos volumen cuando el brazo se doble. ¿No lo veis ahí, no? Vale. Un poquito de suavizado para que no quede tan brusco, pero sin deshacer lo que acabamos de hacer. Vale, ahí esa forma del brazo estaría bastante bien. Si quisiéramos quitar todo esto azul, podríamos hacerlo con el pincel de pintar, pero cambiando a Subtract. Entonces podríamos eliminar toda la influencia. A lo mejor no es lo más recomendable hacer esto, aunque si lo hacemos, tenemos que acordarnos luego de suavizar un poco, para que el corte no quede tan brusco. Porque ahora mismo es verdad que estamos teniendo ese corte brusco. Pues podríamos suavizar esta parte de aquí. Así. Bueno, hasta aquí sería suficiente. Y ver si así está bien. Con esto valdría para el presado de vértices. Como he dicho antes, pues luego aquí haríamos un shape key para modelar de esta forma. El otro pues pasaría igual. El de abajo pues quizá no debería llegar tan arriba. Entonces podríamos bajar, o sea, arrastrar la influencia hacia abajo. Y veis que se recupera un poquito el bíceps, ¿no? Ganamos volumen. Pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a bajarlo. Bajamos influencia para abajo. Ahí. 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 Y ahí. A ver qué tal ahora. Vale. Quizás nos hemos pasado y un poquito de influencia sí que tendría que tener. Un poquito más. Así que suavizamos. Sin llegar muy arriba tampoco. Vale, que no veo ahora lo que estoy haciendo. Vale. Ahora yo creo que ha quedado bastante bien. Tiene un poquito de deformación, pero no se pellizca mucho el bíceps. Volvemos a los controladores, quitamos los fotogramas, probamos aquí, vemos que está bastante bien. Voy a quitarle clear, de acuerdo. Y habíamos dicho que esto estaba ya funcionando bien, ¿sí? Sí, estupendo. Bueno, nos quedaría la mandíbula, el cuello, la cabeza. Y aquí vamos a utilizar el degradado porque nos va a facilitar mucho la vida. Entonces vámonos a White Paint, buscamos el hueso de la cabeza y miramos a ver qué es lo que pasa. Lo que está ocurriendo es que el neck tiene influencia muy hacia arriba. Entonces tenemos que limitarlo hasta debajo de la mandíbula y detrás del cuello. O sea, entre el cráneo y el cuello necesitamos hacer una división por aquí de la influencia. Esto va a ser un degradado entre un hueso y otro. Así que vamos a utilizar el degradado directamente. Cogemos el head y podemos utilizar ahora el degradado, porque el degradado ya hemos visto que lo que hace es poner una parte de un color entera. Entonces si yo hago así, estoy poniendo todo el cuerpo, la parte de abajo, y si tuviera interior también. Así que con el head podemos hacer un degradado hasta aquí y otro por aquí. Incluso este más, un poco más suave. Ahí. Vale. Esta influencia de la cabeza pues nos va a dar un buen resultado. Vamos a verlo con los controladores.
tenemos que suavizarlo todavía porque estáis viendo que esto es un poco brusco. Así que posaríamos la cabeza. Y vamos a suavizar. He perdido. Aquí. Suavizamos toda esta zona. No mucho tampoco, un poquito. A lo mejor es buena idea llevar esto un poco más, mandíbula un poco más para atrás y suavizar. Vale, si llevamos esto más para arriba, ahí un poquito más y suavizamos otra vez. Para mantener un poco más la forma del cuello. Bueno, pues la cabeza estaría funcionando bastante mejor. Es verdad que aquí sale un poco como la parte de atrás, o sea, la parte interior de la garganta. Entonces, por ahí no sale, pero por aquí atrás quizás sí. Vale. Eso, que es el interior de la garganta. ¿Vale? Lo que tendríamos que hacer es darle más influencia a esta zona para el cuello. Eso puede que sea un poco complicado, pero vamos a ver cómo podríamos hacerlo. Vámonos a esto, lo ponemos derecho, seleccionamos el cuerpo, White Paint, y mirando desde dentro, a ver si podemos situarnos aquí, más o menos. Este sería el interior de la boca. Estamos viendo que aquí tiene poca influencia. No es el degradado que tenemos fuera del cuello, que fuera del cuello pues veis que aquí tenemos azul y poco a poco va subiendo de influencia. Pero aquí no, aquí tenemos un montón de influencia de la cabeza. Pues podríamos, desde Edit, coger estas caras. ¿Vale? Lo que hemos hecho es seleccionar ese interior de la boca y de perfil, pues hacer un degradado aquí también. Y ahora podemos hacerlo utilizando el neck. Entonces podríamos coger el degradado utilizando la máscara y haciendo un degradado pues de aquí a aquí, por ejemplo. Y ahora vamos a ver si esto podemos verlo. Vale. Veis que ahora esa zona se queda dentro del cuello porque hemos hecho ahí ese degradado. No pasa nada si no es perfecto porque bueno, eso va a estar en el interior, pero lo importante es que no se salga de la cara. Hemos pesado la parte de dentro, seleccionando solo esa parte y bloqueándola con la máscara. Y hemos utilizado el degradado para añadirle parte del cuello. Todos los arreglos del cuerpo, o por lo menos los más importantes, ya estarían hechos. Así que ahora lo que tendríamos que hacer es buscar el resto de elementos que nosotros le vamos a poner. La ropa, por ejemplo, le vamos a poner esta chaqueta. Y vamos a pesarla también, vamos a incluirla dentro del sistema de rig. No es tan complicado porque en realidad lo que vamos a hacer es transferir el peso de uno a otro, no tendríamos que pesarla completa, pero sí tenemos que empezar a conectarla. Así que lo primero sería añadirla dentro del sistema. De momento, nosotros, está en FK, nosotros dentro del sistema del cuerpo, pues veis que la chaqueta pues se queda atrás. Nosotros queremos que también esté pesada por los vértices, así que lo primero es lo mismo que hemos hecho con el cuerpo: coger la chaqueta, coger el esqueleto, control P, automatic weights, y en principio ya estaría funcionando con el esqueleto. El problema es que, claro, nosotros hemos hecho cambios, sobre todo en el codo, lo veis, ¿no? Que se sale por ahí. Al haber hecho cambios ya no tienen exactamente el mismo peso que por defecto. Así que en lugar de coger y hacer todos esos cambios en la chaqueta, lo que vamos a hacer es copiar los cambios que hemos hecho a la chaqueta y nos ahorramos bastante trabajo. Vamos a asegurarnos también de que los dos tienen o bien el subdivision desactivado, que debe ir debajo de la armatura siempre, ¿vale? Eso es un cambio que tenéis que hacer siempre. Subdivision siempre debajo de la armatura,
para que cuando lo activemos pues funcione de la mejor manera. De todas formas, como hemos dicho, mientras pesamos vértices los dejamos desactivados. A pesar de que hayamos hecho el cambio, esto sigue sin estar igual. Así que vamos a ver cómo podemos pasar el trabajo que hemos hecho del cuerpo a la chaqueta. Para eso vamos a hacer como una especie de constraint. Uno va a ser el que aporta la información y otro el que la recibe. En este caso, el que aporta la información o el target sería el cuerpo base, que ya tiene todo el pesado hecho, y el owner va a ser la chaqueta. Una vez que los tenemos los dos seleccionados en ese orden, el activo va a ser siempre el objeto que recibe el pesado. Vamos a irnos a weight paint. Y veis que solo se pone de ese color la chaqueta. Entonces realmente solo estamos pesando vértices en la chaqueta. Desde la pestaña weight vamos a decir transfer weight. Y realmente ya ha hecho el cálculo. Entonces aquí ya está la chaqueta pesada. Pero no lo ha hecho todo. Lo ha hecho solo en la capa activa. Le vamos a decir que lo haga por nombre. ¿Vale? Y esto cambia un poco el algoritmo de cómo lo hace. Vamos a comprobarlo. Nos vamos al esqueleto. Y ahora, pues veis que la chaqueta y el cuerpo van al unísono. Y en realidad, pues podría pasar por estar hecho. Sin embargo, hay zonas, aquí donde termina la geometría y ya hay una diferencia clara entre el cuerpo y la chaqueta, pues vamos a encontrar problemas como estos. Que veis que esto no es suave. Entonces arreglar esto, como aquí hay un montón de huesos que son los metacarpianos, puede ser un poco rollo, porque tendríamos que suavizar esta zona. Vale, ¿cómo podemos suavizarlo todo del tirón? Pues podemos coger la chaqueta, irnos a pesar vértices, y bueno, vamos a posarla para que esto se vea ahí claramente lo que está pasando. Y vamos a buscar cuál sería el brazo, ¿no? Aquí tenemos el brazo 4L, ahí está la pierna. Este es el R. Aquí. Vale. Aquí podríamos suavizar toda esta zona para tener mejor resultado. Aquí en realidad es muy fácil, pero puede que haya partes en las que no es tan fácil. Así que podemos tirar de una herramienta que para suavizar, en lugar de hacerlo con el blur, podemos suavizar todo el pesado de vértices. Y eso lo vamos a hacer desde Weight, Smooth. ¿Vale? Y en teoría parece que no ha hecho nada. Pero si nosotros aumentamos el factor, y claro, por supuesto, le decimos, vamos a hacerlo de nuevo, porque se me ha olvidado. En Smooth decirle que en lugar de Active Group, todos los grupos. Y ahora sí que se nota cómo ha suavizado todos los grupos. Podemos variar el factor, si queremos más o menos. Y si quisiéramos más intensidad, lo que podríamos es hacerlo otra vez, o lo que es lo mismo, das una iteración más. Es como si le diéramos 2 veces al botón, o 3 veces, y veis que va suavizándolo todo. No conviene pasarse, porque podemos cargarnos partes del pesado. Así que yo le voy a dar un par de iteraciones, y vamos a ver qué tal ha quedado, que en realidad tiene buena pinta. ¿Vale? Esta parte está bastante bien. ¿Vale? Sin embargo, una cosa que nos va a pasar es que como le hemos dado mucho suavizado, en la zona de la sila, veis que aquí está creando una cosa rara, que es que la parte interior está saliendo hacia afuera y la parte exterior se está metiendo para adentro. Vamos a poner el wireframe y lo vais a entender mejor. ¿Vale? Vamos a aislar un momento la chaqueta y veis lo que está pasando, ¿no? La parte de fuera se mete dentro y la de dentro se mete fuera. Podríamos arreglarlo manualmente, haciendo un poquito de pesado de vértices, suavizando. Así que voy a activar la simetría, que en este objeto no la tengo activada. Cada objeto tiene su propia simetría. E irnos a esta zona, que va a ser el ARM L. Y como hicimos antes, el Smear, podemos tirar para arriba y solucionar eso. Pero fijaos que no está perfecto. Que podríamos también... Pero bueno, veis que esto es muy complicado hacerlo así, sobre todo cuando tenemos
una geometría que tiene parte interior y parte exterior, y además están muy juntas. ¿Ves que aquí yo estoy tocando tanto la parte interior como la exterior de forma simultánea? Y eso es un poco complicado de controlar. Así que una cosa que podemos hacer es decirle a la herramienta que... aquí, vale. Decirle a la herramienta que estamos utilizando que no le dé a las caras de delante y a las de atrás, sino que solo utilice las caras frontales. Así que cuando yo de por aquí, veis que no está afectando a la otra parte, ¿no? Así que podría venirme más acá y subir la influencia hasta que ya no salga esto hacia afuera. Podemos suavizar un poco. También tendríamos que decirle a todas las herramientas que solo estén esas caras. Y por este lado pues hacemos lo mismo. Trasladamos la influencia. Esto está... no me está dejando hacerlo. Pero vamos a suavizar ahí un poquito. Y desde el interior, poner un poquito de smear para arriba. Ahí. Ahí. Vale, lo que hemos hecho es que eso no se cruce. Y esto sería lo más que tendríamos que corregir. Algunas cosas de ese tipo. Son ya pequeños detallitos. Con esto vamos a darle una revisión final al personaje. Vemos que todo funcione bien. Que cuando rotemos aquí, el twist está en FK, ¿no? El twist también se haya trasladado bien a la chaqueta. Y vemos que ya pues está funcionando bien. La camiseta igual, los pantalones lo mismo. Las zapatillas, que tienen un montón de geometría, pues habría que ir geometría por geometría haciendo todos los mismos pasos. Y tendríamos ya el personaje completo. Al final tendremos que activar nuestro subdivision. Y todo lo que nos quedara. Y paso por paso ir añadiendo cada una de las piezas al rig. Si tuviéramos un modelo que está todo unido, pues lo que podemos hacer es separarlo en partes. Por ejemplo, esto, veis que son varias partes. Si nosotros quisiéramos separar todas esas partes, podríamos irnos a Object y creo que está en... seguramente sea desde Edit Mode, ¿verdad? Desde Edit Mode cogerlo todo y Mesh Separate, vale, aquí está. By Loose Part tendríamos que cada parte separada va a ser un objeto y así podríamos transferir el pesado de vértices de forma fácil. Si tuviéramos por ejemplo la chaqueta fusionada con el cuerpo, podríamos separar la chaqueta y eso no va a afectar para nada al rig, el hecho de que los elementos estén separados o juntos. Si al final todos tienen un pesado de vértices coherente entre sí, el personaje se va a mover bien. Y con esto tenemos nuestro rig terminado y espero que os vaya bien y tengáis un modelo perfectamente funcional. Intentaré hacer un vídeo para el rig facial porque ahora mismo lo hemos dejado un poco de lado, pero si tenéis parte interior de la cabeza, como es mi caso, que tenemos dientes, tenemos ojos, pues tenemos la lengua, podemos crear un rig facial que nos permite abrir la boca, poner expresiones, cerrar los párpados, bajar las cejas, incluso mover la nariz y la oreja, si fuera necesario. Y hasta aquí los vídeos de rig corporal. Espero que os haya gustado.